Buen día, esta es la segunda clase de la optativa Aplicación de planilla de cálculo en las ingenierías. En esta segunda clase veremos principalmente la aplicación de funciones lógicas, funciones matemáticas y funciones estadísticas en Excel. Anteriormente vimos cómo se podían cargar datos a una planilla de Excel, cómo se podían cargar datos desde bases de datos que ya estén en formato Excel o bases de datos que estén en formato CSV o que estén disponibles en Internet. Bueno, ahora veremos cómo aplicar funciones lógicas, matemáticas y estadísticas para resumir esa información y empezar a transformar los datos en información. En próximas clases veremos cómo seguir operando con esos datos para sacarles mejor provecho. En primer lugar debemos ver cuáles son los operadores de comparación. Los operadores de comparación son operadores básicos que nos permiten comparar dos valores o los valores de dos celdas en Excel. En primer lugar, el más conocido es el operador igual, donde comparamos si dos valores son iguales. Luego tenemos el operador mayor y el operador menor, y el operador mayor igual y el operador menor igual. Estos operadores son los clásicos que se utilizan generalmente en matemática, en lógica, y nos permiten comparar un valor contra otro, en general valores numéricos. El operador mayor, el operador menor, el mayor igual o el menor igual, no podemos utilizarlo con valores de texto, solamente con valores numéricos. Sin embargo, el operador igual sí que podemos utilizarlo también con cadenas de texto, porque estamos comparando si una cadena de texto es exactamente igual a otra o no. Si nosotros, en lugar de comparar dos números, comparamos dos textos, estaremos evaluando de que el texto sea exactamente igual. Como pueden ver en esta tabla, los operadores de comparación solamente tienen dos resultados, verdadero o falso, que también son equivalentes a decir 1 o 0. El resultado es binario y es una variable binaria. De esta forma, nosotros cuando aplicamos un operador de comparación solo podemos obtener estos dos resultados y tenemos que ver más adelante de qué forma vamos a poder darle uso a esos resultados para que sean más prácticos utilizarlos en la planilla en la que estamos trabajando. Finalmente, es interesante ver el operador distinto de, que no es un operador tan conocido y que se conforma mediante un operador menor y un operador mayor puestos uno a continuación del otro. Distinto de lo que compara es que un valor sea diferente de otro o que una cadena de texto sea diferente de otra. Cuando una cadena de texto o un valor es diferente de otro, el resultado va a ser verdadero. En cambio, si los dos valores son iguales, el resultado va a ser falso. Pueden ver en esta tabla que las comparaciones se pueden hacer directamente con valores enteros o decimales o también cadenas de texto, pero también se pueden hacer con celdas que contengan estos valores, que es la forma típica en la que lo utilizaremos. Como vimos anteriormente, con un operador de comparación únicamente vamos a obtener un resultado, verdadero o falso, y no podemos llegar a obtener un resultado más interesante o más rico solamente con un operador de comparación. Para poder aplicar una comparación y obtener resultados personalizados necesitamos empezar a trabajar con las funciones lógicas. Las funciones lógicas están en la pestaña Fórmulas de Excel, en la sección de funciones lógicas. Y bueno, son algunas funciones muy sencillas que a lo largo del uso ustedes van a ir simplemente escribiéndolas sin necesidad de ir a buscarlas dentro del menú de Excel. La primera función que veremos será la función si. La función si evalúa una condición y nos entrega una respuesta si la condición es verdadera y otra respuesta diferente si la condición es falsa. Nosotros podemos personalizar qué respuesta queremos obtener. En primer lugar, veamos el primer ejemplo, donde utilizamos la función si para comparar el valor de dos celdas. Y utilizamos un operador de comparación, en este caso el operador mayor. En este caso, si tenemos que leer la expresión para poder entender qué es lo que dice, y se leería de esta forma. Si el valor contenido en A7 es mayor al valor contenido en B7, entonces escribir el resultado rentable, que es texto y por eso está entre comillas. Y si eso no fuera así, escribir el resultado no rentable, que también es un texto y por eso está entre comillas. Fíjense cómo estamos utilizando un operador de comparación para evaluar la condición que queremos probar. Y dependiendo de si el resultado es verdadero o falso, entregamos un resultado personalizado u otro. O realizamos una acción u otra. En este caso, bueno, mostrar un texto. En el segundo ejemplo, veamos algo más interesante. Estamos comparando si A2 es distinto de una cadena vacía. Fíjense que tenemos dos comillas que no agrupan a ningún texto. Simplemente son dos comillas puestas una a continuación de la otra y entre medio no hay nada. Esa es una forma de denotar un vacío, un texto vacío. Entonces lo que estamos probando es si la celda A2 es diferente de algo vacío. Que eso en la práctica equivale a decir si hay algo en la celda 2 o no. Si la celda 2 es distinta de algo vacío, o sea que si la celda A2 contiene algo, entonces vamos a aplicar un cálculo. Vamos a hacer A2 por B1. Y en B1 fíjense que la celda B1 está bloqueada, tiene dos signos pesos, uno antes y uno después de la letra de la columna.
pesos B, pesos 1. Lo que hacemos al incluir esos signos pesos es bloquear la referencia a la celda B1 para que cuando arrastremos esta fórmula que estamos creando a otras celdas, la celda 2 pasa a ser A3, A4, A5, A6 sucesivamente, pero la referencia a la celda B1 se mantenga siempre constante. De esa forma nosotros podemos, por ejemplo, establecer un umbral de comparación en alguna celda y la dejamos fija, y a partir de ahí podemos hacer cálculos y comparaciones contra ese umbral sin que la referencia se mueva al momento de arrastrar la fórmula. Entonces, si leemos esta comparación, esto se diría así: si A2 es distinto de un valor nulo, entonces multiplicar A2 por B1, y si no, entregar un valor de texto nulo también, o sea, dejar la celda vacía. Por último, vamos a ver una aplicación muy interesante que, por ejemplo, se utiliza cuando hay que hacer una regresión por partes. Tenemos un modelo de regresión que se aplica para valores negativos y otro modelo de regresión diferente que se aplica para valores positivos. Y necesitamos aplicarlos en una misma celda como resultado. En lugar de filtrar los datos y agrupar los valores negativos y escribir una función y luego a los valores positivos escribirle otras, y que tengamos un problema si los valores cambian o que tengamos un problema si llegamos a errarle en el filtrado, podemos escribir una única función que contemple las dos fórmulas que queremos llegar a aplicar. ¿Y cómo hacemos para que una fórmula se aplique con valores negativos y otra con valores positivos? Bueno, una opción es utilizar la función si de esta forma. Si el valor de B5, de la celda B5, es menor a 0, o sea, si B5 es negativo, entonces aplicar una función, la función que está de color verde. 0,32 más 12,5 por el valor que está almacenado en la celda B5. En cambio, si el valor de B5 no fuera menor a 0, si fuera positivo, si fuera mayor o igual a 0, aplicar la otra expresión, 0,17 menos 10 por B5. Fíjense cómo acá podemos usar una función si para sensibilizar la fórmula que estamos aplicando a esa celda. Puede ocurrir que en algunos casos querramos utilizar una función si para determinar hacer una comparación y luego, si la comparación es verdadera, aplicar un valor, pero si la comparación es falsa, queremos realizar otra comparación. La opción más sencilla, la que se utiliza normalmente, es anidar funciones si una dentro de otra. Esto funciona bien si tenemos pocas comparaciones, pero puede volverse engorroso si tenemos muchas comparaciones. Para realizar múltiples comparaciones en cadena, lo lógico es utilizar la función si conjunto. Esta función establece una primera condición y una respuesta si esa condición es verdadera. Y luego, automáticamente, si esa condición no es verdadera, pasamos a una segunda condición con una respuesta si esa segunda condición es verdadera. Si esa segunda condición no fuera verdadera, pasaríamos a una tercera condición con su respuesta y así sucesivamente. En este ejemplo pueden ver cómo se podría configurar esto si queremos establecer un umbral varios umbrales de clasificación de producción. Por ejemplo, tenemos valores de producción en kilos por hectárea y queremos clasificarlos en un cierto rango categórico. Empezamos siempre por el valor menor y decimos si conjunto, si.conjunto, que es así como se llama la función, si conjunto. El valor de la celda 1 es menor a 2500, entonces estamos ante una situación de baja producción y queremos entregar el texto baja producción. Ahora, si el valor de la celda A1 no fuera menor a 2500, o sea que si fuera igual o mayor a 2500, ya no estaríamos en una situación de baja producción. Entonces pasamos a evaluar la siguiente condición. A1 es menor a 3500, entonces indicar producción regular. Si no, si A1 es menor a 4500, indicar producción buena. Y si no, si A1 es mayor o igual a 4500, indicar producción excelente. Fíjense que con esta última condición ya estamos contemplando todos los escenarios que podrían venir por sobre 4500. Entonces, estableciendo 4 umbrales, estamos clasificando todos los valores que pueda llegar a tomar A1 dentro de 4 categorías de producción que van a quedar como valores de texto en la salida y que después nos permiten, por ejemplo, utilizar tablas dinámicas para clasificar estos valores por niveles de producción o incluso utilizarlo como etiqueta en gráficos. Tengan en cuenta el orden de las comparaciones, tengan en cuenta que siempre tienen que ir de mayor a menor o de menor a mayor y que no podrían entrar a mezclar comparaciones porque podría ser que alguno de esos umbrales que ya no se apliquen más si no tuvieron bien el orden de las comparaciones. Otra función lógica muy conocida es la función i. La función i se comporta más como un operador de comparación. La función i lo que establece es que se tienen que cumplir todas las condiciones incluidas como argumentos para que el resultado de la función i sea verdadero. En este ejemplo, A1 tiene que ser menor a 2500 y B1 tiene que ser mayor a 0,35 y la celda C1 tiene que contener el texto tipo B para que el resultado de toda la función i sea verdadero.
Si alguna de esas condiciones no se cumple, el resultado de la función i será falso. Como pueden darse cuenta, la función i en sí misma no es muy útil porque únicamente nos dice como resultado verdadero o falso. Y nosotros muchas veces en Excel necesitamos resultados personalizados. Entonces, de la misma forma que trabajamos con los operadores, tenemos que incorporarla dentro de una función si. De esta forma, fíjense que podemos hacer una función si donde la condición a evaluar sea que el resultado de la función i sea verdadero. Y condición 1, condición 2, condición 3, condición n, tiene que ser igual a verdadero. Punto y coma. Si eso es así, si la función i da un resultado verdadero, podemos entregar un texto personalizado, que en este caso, poner el ejemplo, es se cumplen. Si eso fuera falso, entregaríamos otro texto personalizado diferente que podría ser no se cumple. En lugar de texto personalizado, podemos en ese lugar, en esos argumentos, incluir otras funciones que queramos ejecutar. Si todos los valores fueran verdaderos, podríamos suponer que se cumplen los supuestos de algún análisis y colocar una función ahí. Y si alguno no fuera verdadero, podríamos considerar que el análisis no podría realizarse de esa forma y colocar otra función en la sección de no verdadero. Fíjense cómo una función i debe combinarse con una función si para que sea útil. Otra función conocida también es la función o, que se estructura exactamente igual y se utiliza de la misma forma que la función i, pero por definición solo verifica que se cumpla alguna de las condiciones para dar un resultado verdadero. Y con alguna de las condiciones decimos que únicamente con que se cumpla una, el resultado ya será verdadero, de las n condiciones que hayamos establecido. En este caso, si A1 es menor a 2500, o si B1 es mayor a 0.35, o si C1 contiene el texto tipo B, el resultado ya será verdadero. Si dos de estas son válidas, el resultado también será verdadero. Si las tres son válidas, también será verdadero. Si ninguna es válida, el resultado será falso. Fíjense que también lo estamos separando. Para obtener resultados personalizados, la estaremos evaluando dentro de una función si. Con esto hemos visto las principales funciones lógicas que utilizaremos normalmente en Excel para poder evaluar valores y entregar resultados personalizados. Ahora pasaremos a ver las funciones estadísticas disponibles en Excel, las principales, las más sencillas de utilizar y las más útiles en el día a día. En primer lugar veremos las funciones de conteo, que nos permiten describir cuántos valores tenemos dentro de un cierto rango de celdas. La más conocida es la función contar, que se aplica a un rango de celdas. Para ello debemos escribir la palabra contar, igual contar, y entre paréntesis debemos seleccionar el rango de celdas al que queremos afectar. Por ejemplo, el rango A1, B3, donde estaremos contando todos los valores que estén incluidos tanto en la columna A como en la columna B, desde la celda de la fila 1 hasta la fila 3. O A1 a 18, en donde estaríamos contando todos los valores contenidos entre la fila 1 y la fila 18 para la columna A. Esta función, la función contar, devuelve el número de celdas que tienen valores numéricos únicamente. No cuenta celdas vacías y tampoco cuenta celdas que tengan texto. Luego, si queremos contar únicamente las celdas que cumplan una cierta condición, por ejemplo contar valores positivos, debemos utilizar contar.si, contar si. Esta función es igual que la función contar, solamente cuenta celdas que tengan valores numéricos, pero a su vez estos valores tienen que cumplir una cierta condición que está dada como un segundo argumento de la función. Primero indicamos el rango de celdas, en este caso A1 a 11, A1 2 puntos a 11 es la forma de indicarlo, punto y coma, y a continuación debemos establecer una condición. Y para que la condición funcione, tiene que tener un operador lógico de comparación, que es el que utilizaremos para indicar cómo queremos que se cumpla la condición, pero a su vez tiene que estar especificada entre comillas, como si fuera texto. Fíjense que acá queremos ver si contar todos los valores entre A1 y A11 que sean positivos, y entonces ponemos contar.si, paréntesis, A1, dos puntos, A11, punto y coma, y la condición es, entre comillas, mayor a 0. Queremos contar todos los valores positivos. O sea que establecemos contar si todos los valores de A1 a 11 numéricos que sean positivos, mayores a 0. Fíjense que esa condición también pueden evaluarla para, por ejemplo, poniendo valores menor a cierto valor, menor a cierto umbral, menor o igual, mayor o igual, igual, distinto de. Y de esa forma pueden, por ejemplo, contar todos los valores que tengan un valor determinado. Tienen una serie de celdas y quieren ver cuántas veces se repite un valor, pueden utilizar una condición igual a el valor que quieren repetir. Luego existe la función contar a, que lo que nos dice es cuántas celdas no están vacías. Y en este caso sí que cuenta, en definitiva, celdas con valores numéricos y también celdas con texto.
lo que nos indica es el número de celdas que no están vacías. También tenemos la función contar blanco, contar punto blanco, que lo que nos dice justamente es cuántas celdas están vacías dentro del rango que queremos evaluar. Lo contrario a contar A. Finalmente tenemos la función frecuencia, que lo que busca es construir una tabla de frecuencias buscando cuántas veces se repite una lista de números dentro de un rango de celdas determinado. Esta es una función matricial y debe aplicarse no a una celda determinada, sino a un conjunto de celdas determinadas, escribiendo la función, configurándola en la primera celda, pero teniendo al mismo tiempo seleccionadas las demás. Al momento de ingresar la función hay que presionar la tecla Control y la tecla mayúscula Shift al momento que se da de Enter y se ingresa la función. Eso lo veremos a continuación en un ejemplo para poder entender de qué forma se ingresan estas funciones matriciales en Excel. Fíjense que la función empieza y termina con una llave y eso es diferente a lo que vimos anteriormente. Pero tiene la gran ventaja de que nos permite armar fácilmente tabla de frecuencia. Con esto vimos las funciones generales de conteo. Ahora vamos a ver las funciones de tendencia central, las que nos permiten describir los valores centrales de la distribución que estamos tratando de analizar. La más conocida es la media, que en este caso en Excel se llama promedio, y simplemente para utilizarla, para calcular la media aritmética de un grupo de valores, debemos escribir promedio y seleccionar el rango de celdas que contiene los valores a calcular. El resultado va a ser la media aritmética. Podría ser que nos interese únicamente calcular la media de ciertos valores y no de todos. En ese caso debemos utilizar promedio.si. Como primer argumento indicamos el rango de celdas que queremos evaluar. Como segundo argumento indicamos el criterio de comparación, también entre comillas como vimos anteriormente, qué queremos comparar en ese rango de valores que queremos evaluar. En este caso, por ejemplo, que sean positivos, valores positivos, mayores o iguales a 0. Queremos calcular únicamente el promedio de los valores positivos, los por valores negativos no nos interesan. Y como tercer argumento, repetimos el rango de celdas que tienen los valores que realmente queremos promediar. Esto está así, hay que repetirlo. Si los valores a evaluar eran los valores a promediar, hay que repetir de vuelta el mismo rango. Y si no, esto nos permite evaluar una serie de celdas, un rango, y hacer el promedio de valores que están en la misma fila, pero para otra columna. Esto puede ser interesante porque nosotros podría interesarnos calcular el promedio de un tipo de producto, estableciendo su nombre en la condición, igual a el nombre del producto, y nos podría interesar promediar el precio de esos productos que están en otra columna, diferente. Y entonces podríamos utilizar rangos distintos para el primer y el tercer argumento. Otra medida de tendencia central muy común es la mediana. La mediana se obtiene ordenando un grupo de valores y tomando el valor del medio, que es el valor intermedio del grupo de valores. Si la distribución de datos tiende a la normal, la media y la mediana van a ser muy parecidas. Si la distribución de datos está sesgada, la media va a estar corrida hacia los valores más hacia donde está la cola de la distribución, y la mediana nos va a dar un valor más parecido a lo que es el centro de la distribución. Otra función interesante es moda 1, que nos permite calcular la moda de un grupo de valores. La moda es el valor que más se repite dentro de un grupo de valores. Bueno, moda 1 nos permite calcular la moda. Con eso vimos las medidas de tendencia central. Entonces ahora vamos a pasar a ver las medidas de variabilidad, que describen cuán abierta es una distribución, cuán variables son los datos. Cuánto varía una distribución respecto de esa medida de tendencia central que vimos anteriormente. La primera y más interesante es la función cuartil. La función cuartil nos permite calcular uno de los cuartiles de un cierto rango de valores. Recuerden que en general existen 4 cuartiles. El cuartil 0 es el mínimo, es equivalente al mínimo. El cuartil 4 es equivalente al máximo. El cuartil 2 equivale a la mediana. Y el cuartil 1 equivale al 25% de los datos, mientras que el cuartil 3 deja por debajo del 75% de los datos. Cuando uno calcula los cuartiles a mano, ordena los valores de menor a mayor y toma, bueno, el cuartil 0 es el primer valor, el cuartil 4 es el último valor, el cuartil 2 se calcula de la misma forma que la mediana, es el valor intermedio. Si tenemos por ejemplo 11 valores, el valor 5 será el que toque para la mediana. Y luego el cuartil 1 es el valor que deje por debajo al 25% de los valores, y el cuartil 3 es el valor que deje por debajo al 75% de los valores en esa lista ordenada.
Bueno, eso hacerlo a mano es muy complicado, sin embargo en Excel es sencillo porque Excel, cuando aplica la función cuartil, hace justamente ese trabajo de ordenar los datos y tomar los valores que solicitemos. En este caso estamos solicitando el cuartil 3 de la lista de valores que van de A2 a A10. También nos podría interesar calcular los percentiles. Los percentiles siguen la misma lógica que los cuartiles, pero en lugar de tener 4 valores que dividen la distribución, tenemos 100 valores que dividen la distribución. Y nos interesa calcular uno en particular. Los percentiles no se indican ya con enteros, sino que se indican con decimales. O sea, un valor que va de 0 a 1 y que representa desde el percentil 0 hasta el percentil 100. En este caso queremos calcular el percentil 63 y lo hacemos con la función percentil del rango A2 a 10, punto y coma, y qué percentil queremos, el 63. Entonces escribimos 0,63, el número decimal equivalente. También existe la función mínimo, que nos entrega el valor mínimo de un grupo de valores. La función máximo, min para el mínimo, max para el máximo, que nos devuelve en este caso el máximo de un grupo de valores. Y ambas funciones, tanto el mínimo como el máximo, son muy útiles para poder evaluar si en una distribución hay valores atípicos, valores anómalos, erróneos, que se van de rango, que pueden estar ocasionados por errores de observación en el campo, errores de medición de lectura en los instrumentos que utilizamos, errores de tipeo o algún otro tipo de error que genere valores que sean atípicos muy diferentes al resto. Siempre existe un valor mínimo y un valor máximo que no tienen por qué ser atípicos, pero si el valor mínimo y el valor máximo toman valores muy dispares que no tengan nada que ver con los valores esperables para la variable que estamos analizando, eso nos indica que seguramente tenemos algún error. Por ejemplo, estamos analizando el rendimiento de un cultivo que van en general de 2.000 a 5.000 kilos por hectárea y tenemos un valor de 5 o un valor de 70.000, sabemos que es un valor atípico y que tenemos que tratar de ver a qué se deben esos errores y corregirlos en la base de datos. Eso lo podemos calcular rápidamente con la función min y la función max. Otra medida de variabilidad muy conocida es el desvío estándar, que se calcula en Excel con la función desbest.m. Cuando uno calcula el desvío estándar existen dos tipos de desvío estándar: el desvío estándar muestral, que es para una muestra de datos, y el desvío estándar poblacional, que es para una población. Se diferencian entre sí porque al momento de hacer el cálculo, en un caso se divide por n, en el desvío estándar poblacional, y en el otro caso, como estamos haciendo un muestreo y tenemos un grado de libertad menos, se divide por n-1. Fíjense, acá pueden en Excel utilizar cualquiera de las dos funciones. ¿Cuándo utilizar el desvío muestral o el desvío estándar poblacional? Básicamente cuando estén trabajando con un muestreo, que ustedes no tengan todos los elementos de la población, utilizan el desvío estándar muestral. Y si por casualidad trabajan con un listado completo de todos los elementos de la población, pueden trabajar con el desvío estándar poblacional. De la misma forma existe una función que es para calcular la varianza de una muestra, var s, y también var p para calcular la varianza de una población. De la misma forma que en el caso anterior, se aplican a una muestra o una población y ustedes tienen que decidir cuál aplicar según el origen de los datos con los que estén trabajando. Si son datos completos o si son simplemente una muestra. Como un dato interesante, hagan la prueba, vean que si ustedes elevan al cuadrado el desvío estándar muestral, van a obtener lo mismo que la varianza de la muestra. Y si hacen la raíz cuadrada de la varianza de la muestra, también van a obtener el desvío estándar muestral. O sea que se cumple que la varianza es el cuadrado del desvío estándar o que el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Las distribuciones muchas veces no son normales y tienen una cierta asimetría. Una asimetría es cuando los datos se alejan más hacia la derecha o hacia la izquierda de la distribución respecto a la otra cola de la distribución. Cuando hay una cola más larga que la otra. O cuando la media está corrida respecto a la mediana. Si desean calcular el coeficiente de asimetría de un conjunto de valores, pueden utilizar la función coeficiente.asimetría y seleccionar el rango valores a valor. Van a obtener un coeficiente que les indica cuán asimétrica es la distribución. Por otro lado, si desean ver cómo se distribuye la variabilidad de dos variables entre sí, el coeficiente de correlación, a ver si dos variables varían juntas o no. En este caso, por ejemplo, la variable y la variable x, pueden utilizar la función coeficiente de correlación, coef.d.correl, indicando primero el rango de la variable y que quieran evaluar y luego el rango de la variable x que quieran evaluar. Un coeficiente de correlación de 0 va a indicar que las dos series de datos no tienen relación entre sí, que son independientes.
Un coeficiente de correlación 1 va a indicar que las dos series de datos tienen una correlación positiva perfecta, o sea que están alineadas en una diagonal con pendiente positiva, donde cada valor de x corresponde a un valor de y, y no hay variable dispersión. Y un coeficiente de menos 1 va a indicar que cuando aumentan los valores de x, disminuyen los valores de y, y que la correlación también es perfecta. Tengan en cuenta que esto generalmente no va a ocurrir y lo que van a obtener son valores de correlación que están entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1, con tendencia entonces positiva o con tendencia negativa, pero donde la correlación no va a ser perfecta. Una variable va a estar relacionada a la otra, pero va a haber un cierto ruido no explicado. Por otro lado, si ustedes están trabajando con algún modelo predictivo, algún proceso de predicción, puede ser un modelo de regresión, puede ser un modelo de simulación, puede ser simplemente una persona que mediante su criterio establece ciertos valores y ustedes quieren ver qué tan, por ejemplo, qué tan correctos son, qué tan precisos son. Por ejemplo, tienen una serie de muestras, las pesan en la balanza y otra persona, mediante su criterio, dice cuál es el peso de cada muestra. Y ustedes quieren evaluar si esa persona es buena estimando el peso de las muestras sin utilizar una balanza. Supongamos en ese ejemplo que tengan las dos series de datos, la serie de pesos reales medido en balanza y también la serie de valores estimados por la persona. Pueden utilizar la función coeficiente.r2, coeficiente de determinación r cuadrado, indicándole la serie de valores observados, los valores observados reales por la balanza y la serie de valores predichos por la persona que está haciendo ese pesaje, por ejemplo, y la función les va a indicar cuál es el nivel de ajuste entre las dos series. Si el nivel es 1, la persona detecta, por ejemplo en este caso, detecta perfectamente el valor de la balanza, eso va a ser muy difícil que ocurra. Si el nivel es 0, no existe ningún tipo de acierto en la detección. En general van a haber un nivel de explicación intermedio entre 0 y 1, con valores cercanos a 0,6, a 0,8, a 0,9, dependiendo del tipo de datos que están analizando. Eso le indica cuál es el nivel de ajuste entre dos series. La principal función para calcular valores de distribución normal es la función dist.norm, que tiene tres argumentos: el valor que estamos buscando, la media de la distribución, el desvío estándar de la distribución y también un cuarto argumento de si queremos que la distribución sea acumulada o no. Esta función devuelve la probabilidad para un determinado valor. Esta función devuelve la probabilidad para un valor determinado según la función de densidad de probabilidad de la distribución normal con media y desvío estándar dado como argumento. Eso significa que nosotros vamos a ingresar un valor que queremos evaluar y lo que vamos a obtener va a ser la probabilidad para ese valor. En la distribución normal con forma de campana no acumulada, lo que vamos a obtener va a ser una probabilidad que va a ir de 0 hasta 5 en el máximo y luego va a ir disminuyendo de vuelta de 0,5. En la distribución normal no acumulada vamos a obtener una probabilidad que va a ir de 0 hasta 0,5 en el máximo y luego que va a disminuir de 0,5 hasta 0 nuevamente en los valores superiores a la media. Por ejemplo, si ingresamos en la función el valor a evaluar 0,8 para una distribución que tiene, como en este caso de la imagen, media 2 y desvío estándar 1, y no queremos que los resultados sean acumulados, lo que vamos a estar haciendo es ingresando en la campana de la distribución normal con el valor 0,8 y obteniendo como resultado una frecuencia que, por ejemplo, puede ser 0,18. Por otra parte, si queremos calcular la probabilidad de que ocurra un valor por debajo de cierto umbral, recurrimos a la distribución normal acumulada. La distribución normal acumulada tiene esta forma, tiene una forma sigmoidal. Y en este ejemplo, veamos cómo calcular cuál es la probabilidad de que ocurra un valor menor a 14 en una distribución normal acumulada que tiene media 12 y varianza 8,36. El cuarto argumento tenemos que establecerlo como verdadero porque queremos acumular la distribución normal. En este caso entramos en la distribución con el valor 14 en el eje X y obtenemos la distribución normal acumulada que estamos analizando, un valor de probabilidad de 0,9. Eso es lo que estaría haciendo Excel cuando ustedes utilizan la función dist.norm con el cuarto argumento como verdadero. Acá pueden ver la comparación entre utilizar ese cuarto argumento como verdadero o como falso. Otras funciones matemáticas de interés pueden ser, por ejemplo, la función redondear. Ustedes en Excel, dentro de las pestañas de formato, pueden quitarle decimales a una celda, pero cuando le quitan decimales a una celda únicamente están viendo menos decimales en la hoja, pero realmente el valor que está contenido en esa celda no ha perdido los decimales. Y lo que están viendo es simplemente un redondeo visual. Si ustedes realmente quieren redondear un valor quitándole los decimales, deben utilizar la función redondear,
donde indican el valor, la celda que quieren redondear, punto y coma, y el número de decimales que quieren conservar, que quieren llegar a ver, por ejemplo, 3 decimales o 2 decimales. Lo que va a hacer Excel es aplicar las reglas de redondeo estándar de la matemática para, de alguna forma, quitar decimales sin perder precisión en ese valor, haciendo un redondeo correcto. Por ejemplo, si el valor fuera 2,853 y ustedes quisieran ver solo 2 decimales, el resultado sería 2,85. Pero puede ser que quieran redondear de otra forma. Para eso existe la función redondear punto más. Si ustedes quieren redondear siempre hacia arriba, utilizan redondear más. De la misma forma indican el valor, el número de decimales, pero esto siempre obligará a que se redondee hacia arriba. 2.853 se redondearía como 2.86, que es algo que no es correcto según las reglas normales de redondeo, pero que podría llegar a ser interesante hacerlo en algunos casos. De forma equivalente existe redondear menos, que es justamente lo contrario. Redondeamos un valor a una cierta cantidad de decimales, pero siempre disminuimos, redondeamos hacia abajo en el último decimal. 2,853 redondeado a 2 decimales con redondear menos sería 2,85, que coincide con la forma estándar de redondear. Ahora, 2,857 se redondearía con redondear menos a 2,85, donde estaríamos reduciendo hacia abajo el último decimal. También puede interesarnos redondear a valor par más cercano. Y ahí ya no estamos hablando de decimales porque redondearíamos a un número entero. Por ejemplo, 3,7 se redondearía a 4 y 3,2 también se redondearía a 4 porque está más cerca de 4 que de 2. Redondear al valor impar más cercano trabaja de la misma forma, pero obteniendo finalmente valores impares. 3,7 se redondearía a 3 en lugar de a 4. Y redondear punto mult busca redondear el valor a un cierto múltiplo especificado. Ustedes pueden indicar redondear el valor, por ejemplo, 16,3 a un múltiplo de 5, y lo más probable es que se redondee como 15, porque el valor más cercano que es múltiplo de 5 es el 15. Otras funciones matemáticas interesantes son, por ejemplo, la función suma. La función suma nos permite sumar todos los valores contenidos en un rango y obtener el total de esos valores. Es lo mismo que hacer igual primer valor más segundo valor más tercer valor más cuarto valor. Podemos establecer suma del rango y obtenemos el mismo resultado. Es preferible utilizar la función suma y configurada manualmente que utilizar la función automática autosuma, que suma el resultado de toda una columna. Y eso es así porque con autosuma podemos cometer la equivocación de aplicarle a una columna que tenga celdas vacías, y si ustedes después comprueban el resultado van a ver que autosuma fue ascendiendo por la columna desde el lugar donde ustedes estaban calculando el total y llegó únicamente hasta la primera celda vacía y no contuvo el resto de la columna. En cambio, cuando para calcular totales utilizan la función suma, ustedes especifican manualmente el rango y se aseguran de indicar todo el rango a sumar. En cambio, si quieren sumar únicamente algunos valores que cumplen ciertos criterios, utilizan de la misma forma que usábamos en contar sí, utilizan la función sumar sí, donde eligen el rango a evaluar, donde quieren verificar el criterio, luego establecen el criterio como texto, por ejemplo, valores mayores a 0, valores mayores a 10, y finalmente establecen el rango en el que quieren realizar la suma, que puede ser el mismo rango a evaluar o puede ser un rango diferente que sea equivalente, que contemple las mismas líneas en las que evaluaron el criterio. En muchos casos puede ser interesante sumar valores al cuadrado, por ejemplo cuando están calculando los residuos de un análisis y no quieren que los valores se anulen positivos contra negativos. En estos casos es interesante sumar los valores ya elevados al cuadrado previamente. Pueden hacerlo manualmente creando una columna de valores elevados al cuadrado y después sumando esa columna, pero para cortar un paso pueden utilizar la función suma.cuadrados, que automáticamente, de forma interna y no visible para el usuario, eleva al cuadrado cada valor y luego lo suma. También ocurre esto con suma de producto. Ustedes, si quieren sumar el producto de una multiplicación de dos rangos, pueden crear una tercera columna multiplicando el primer rango por el segundo, o sea, multiplicando, por ejemplo, las celdas de la columna A por la celda de la columna B en la columna C, y luego sumar esa columna C con el resultado de esas multiplicaciones. Para cortar un paso, pueden simplemente utilizar suma producto. Suma producto va a ser la multiplicación de cada valor del rango de la columna elegida primero por cada valor de la otra columna elegida o del otro rango,
y va a sumar los resultados de esa multiplicación. Otras funciones matemáticas interesantes son el logaritmo natural. En Excel el logaritmo natural se especifica como ln. En otros lenguajes de programación tienen que tener cuidado porque los logaritmos naturales se especifican como log simplemente. Pero en Excel el logaritmo natural se especifica como ln, es el logaritmo con base e. Ahora, si quieren hacer un logaritmo tradicional con base 10, deben especificarlo como log 10. Y si quieren hacer un logaritmo con cualquier base, por ejemplo con base 2 o con cualquier otra base que estén analizando, pueden utilizar la función log, donde primero indican el valor a evaluar y luego indican la base como segundo argumento, donde pueden utilizar la base 2, la base 5, base 7, la que se les ocurra. Como funciones trigonométricas tenemos la función coseno y también tenemos la función arcoseno equivalente. La función coseno nos permite calcular el coseno de un ángulo y la función arcoseno nos permite calcular el ángulo de un cierto valor de coseno. Con estas dos funciones ustedes pueden resolver los problemas típicos de triángulos donde muchas veces no conocemos un ángulo o no conocemos un lado. Y eso es muy útil, por ejemplo, en las ciencias forestales para medir las alturas de los árboles. Pero tengan en cuenta que Excel únicamente trabaja con datos con ángulos en radianes. La función coseno y la función arcoseno, una toma ángulos en radianes y la otra devuelve ángulos en radianes. Tengan en cuenta eso porque si ustedes calculan simplemente el coseno de un ángulo en grados, van a obtener un valor erróneo. Para eso necesitamos, si tenemos ángulos en grados, necesitamos primero transformarlos a radianes. También tenemos la función seno, que nos permite calcular el seno de un ángulo en radianes, y la función arcoseno, que nos permite obtener el ángulo que dio origen a un determinado valor de seno. De la misma manera tenemos la función tangente y la función arcotangente, que la pueden averiguar en la lista de funciones de Excel. Y recuerden que, bueno, como Excel trabaja con ángulos en radianes, si ustedes tienen ángulos en grados y quieren evaluarlos, primero tienen que utilizar la función radianes para transformar el ángulo en grados a radianes. Y de la misma forma, si obtuvieron, por ejemplo, con la función arcoseno un valor de un ángulo en radianes y necesitan pasarlo a grados, pueden utilizar la función grados para reconstruir, para volver a transformar ese ángulo de radianes a grados. Con radianes y con grados podemos hacer esas transformaciones. A continuación veremos entonces un pequeño ejemplo utilizando una base de datos generada por una cosechadora agrícola que estaba trabajando en un lote de soja, en diferentes lotes de sojas, donde tenemos 6.360 datos que únicamente representa un 10% de la base de datos original, que es una base de datos grandísima. La cosechadora, a medida que transita por el lote, va tomando a cada pocos metros una muestra del flujo de granos que va pasando por la máquina. A su vez, la cosechadora conoce su velocidad y conoce el ancho de la pasada, y de esa forma puede, conociendo el área que cosechó para obtener esa muestra, puede extrapolar los valores a la hectárea. Van a ver que la base de datos tiene los valores de velocidad, los valores de flujo de granos y estimaciones para cada uno de los puntos en los que estuvo en el lote. También tiene latitud y longitud de cada punto, pero para cada punto en el que estuvo en el lote tiene estimaciones de los valores por hectárea de la producción, del rendimiento del lote. Estos datos de rendimiento son los que trataremos de utilizar para aplicar los ejemplos de lo que vimos en esta diapositiva. También van a ver que la base de datos tiene clasificado los distintos sitios en los que trabajó la máquina y tiene algunas indicaciones respecto a qué posición podrían llegar a tener en la topografía, si corresponden a lomas, si corresponden a bajo o si corresponden a zonas altas. El objetivo de este ejercicio es que al final del ejercicio puedan, habiendo visto que los datos están correctos, habiendo visto que no hay datos anómalos, que puedan llegar a calcular, por ejemplo, el promedio y el desvío estándar de la producción para zonas bajas y para zonas altas y compararlos entre sí rápidamente. La base de datos con la que vamos a trabajar es una base de datos obtenida a partir de la máquina cosechadora de soja, que automáticamente registra el volumen que se va cosechando de soja a lo largo del funcionamiento de un turno de la máquina en el campo. Y estas son las distintas variables que podemos llegar a ver. Con esta base de datos vamos a trabajar en esta clase y en la clase siguiente. Van a ver que hay una identificación del lote, también hay un conjunto o grupo de datos numerados con un índice, un producto que en este caso es soja, dos identificadores de objetos que indican, bueno, qué significa cómo se identifica cada una de las filas de datos, la distancia que recorre la máquina, el tiempo que tarda en recorrer esa distancia, la elevación sobre el nivel del mar a la que está la máquina en ese momento, la fecha en la que realizó la cosecha, la cantidad de metros de ancho que se está cosechando en cada momento, un valor de flujo de granos,
la masa relativa de esos granos, la producción en kilogramos por hectárea, la velocidad de movimiento de la máquina, la productividad de la cosecha en hectáreas por hora y coordenadas de latitud y longitud, y una clasificación dependiendo de si en el lugar en el que estaba trabajando la máquina en ese momento correspondía a una situación de loma, media loma o bajo. En base a esta base de datos, que tiene más datos de lo que vamos a necesitar para esta práctica, creamos un subconjunto de variables únicamente con estas columnas: el conjunto en el que estamos trabajando, la fecha, el porcentaje de humedad, la producción en kilogramos por hectárea, la velocidad de avance de la máquina, la producción en hectáreas por hora y el tipo de sitio en el que estamos trabajando. Y acá al lado van a poder ver una pequeña tabla donde tenemos una serie de categorías que queremos clasificar. Cada una de las líneas de estas tablas corresponde a un punto en el campo. La máquina va avanzando y va generando datos, un dato por segundo, donde tenemos diferentes niveles de producción. Esto también podrían corresponder a diferentes lotes de producción, o sea, son datos que queremos clasificar. Como primer ejercicio vamos a realizar una clasificación donde vamos a clasificar para cada punto, para cada dato, si el nivel de producción es bajo, regular, bueno o excelente. Para ello tenemos previamente definida unas ciertas categorías, como la que vimos en la diapositiva, donde menos de 2.500 kilos por hectárea sería una producción baja, entre 2.500 y 3.500 kilos sería regular, mayor a 3.500 y hasta 4.500 sería buena, y superior a 4.500 sería excelente. ¿Cómo hacemos para clasificar todos los datos dentro de estas 4 categorías? Veamos un primer ejemplo con la función si anidada, que es la forma tradicional en la que se suele utilizar, y luego veamos cómo se podría realizar eso con la función si conjunto. Voy a crear una columna nueva que se llame clasificado. Aprovecho para darle negrita a todos los títulos. Y empezamos a definir una función si tradicional, la más sencilla. Sin igual, si. Y empezamos entonces con la prueba lógica como nos dice la ayuda. ¿Qué es lo que queremos comprobar? Queremos comprobar si producción en kilogramos por hectárea, cliqueamos ese valor. Y lo primero que vamos a probar es, desde abajo hacia arriba, si la producción es menor a 2.500 kilogramos por hectárea, para saber si estamos en la categoría baja o no. Indicamos el signo menor. Cliqueamos en el... Podríamos escribir 2.500 a mano, pero no podríamos modificar fácilmente el umbral. Entonces cliqueamos en la celda que contiene el umbral, 2.500. Y como vamos a necesitar mover esta celda hacia abajo y que esa referencia al umbral no se modifique, presionamos F4 para bloquear la celda. Van a ver que se agregaron un signo pesos antes de la letra y un signo pesos antes del número, y eso indica que esa celda ahora está bloqueada. Entonces, si 4.462 kilos por hectárea es menor a 2.500, entonces, ¿qué debería decir la respuesta en ese caso? Nosotros podríamos, pongo punto y coma, nosotros podríamos escribir la respuesta a mano, poniendo entre comillas baja, o también podríamos hacer clic en la referencia que tenemos en la tabla, para que después podamos llegar a modificar fácilmente esa referencia y que automáticamente cambie la denominación de esa clase. En lugar de escribir la mano, voy a hacer clic en baja, en la celda N3, y también lo voy a bloquear con F4. Fíjense cómo queda bloqueado. Entonces, si la producción es menor a 2.500, se indica baja. Si no, punto y coma. Y ahí para hacerlo más sencillo, voy a colocar ahora entre comillas otra, para que veamos cómo funciona esto y que veamos en qué caso se está indicando otra. No voy a seguir con la clasificación porque eso implicaría anidar una función si dentro de otra, y es lo que estamos tratando de evitar hacer. Si se fijan, 4.462 es mayor a 2.500, entonces vemos acá como clase otra. Vamos a arrastrar esto y podemos ver que únicamente nos indica baja en estas 4 filas acá, donde los niveles de producción son 1.800, 1.700, 1.800, 2.000 kilogramos por hectárea. En ese caso son inferiores a 2.500 y por eso se indica baja. Pueden ver cómo la clasificación está funcionando. Pero únicamente tenemos 2 clases. Si quisiéramos incorporar otra clase, una opción sería anidar otra función si. Borro todas estas. Me vengo a la primera. Y donde decía otra, en lugar de otra, escribo otra función si dentro de lo que sería el valor si falso. Nuevamente, si, abro paréntesis. Ahora, ¿qué estamos probando? Estamos probando si este valor, 4.462, ya sabemos que no es menor a 2.500, porque estamos
justamente en la opción de sí falso. Entonces vamos a probar si es menor a 3500. Si eso fuera así, punto y coma, indicamos regular, bloqueamos con F4, y si no, tendríamos que indicar otra, por ejemplo, o si no, podríamos continuar anidando otra función sí, para también probar si es menor a 4500 o finalmente si indicar excelente. Vamos a dejarlo acá, vamos simplemente a poner otra para ver cómo se comporta esto. Cerramos esta primera función sí, le di a la tecla derecha y Excel entonces me sugiere directamente cómo cerrar la función agregando un segundo paréntesis. Lo acepto y fíjense que ahora si yo arrastro la clasificación voy a ver otra en el caso en el que estemos hablando de producciones por arriba de 3500 kilogramos por hectárea, pero voy a ver regular justamente en el caso de que estemos entre 2500 y 3500. Regular entre 2500 y 3500 o baja cuando la producción sea baja. Fíjense cómo está trabajando bien la función sí anidada. Acá podríamos seguir anidando, pero la función sería muy compleja y muy difícil de verificar si tuviera errores. Vamos a borrar esto y vamos a probar cómo trabajar con sí conjunto. Sí conjunto, si se acuerdan de la presentación, era la forma en la que nosotros podíamos llegar a evaluar muchas condiciones unas detrás de otras. Lo armamos igual, escribimos sí punto conjunto y ahí tenemos que indicar cuál es la primera prueba. La primera prueba es si la celda E2 es menor a 2500. Nuevamente bloqueamos 2500 porque es la referencia, punto y coma, y a continuación nos pregunta si cuál es el valor que hay que indicar cuando eso sea verdadero. Cuando eso sea verdadero tenemos que indicar baja, entonces hacemos clic en baja, celda N4, N3, lo bloqueamos porque también es una referencia que queremos que se mantenga y ponemos otro punto y coma. Y ahora nos pregunta, fíjense que cómo ayuda el texto de ayuda que viene con la función, nos pregunta cuál es la segunda prueba lógica. La segunda prueba lógica que queremos hacer es si 4462, o sea E2, es menor a 3500, porque ya sabemos que menor a 2500 no es, entonces lo siguiente que hay que probar es si es menor a 3500. Bloqueo nuevamente la referencia, punto y coma. Si eso fuera verdadero, indicaríamos regular. Nuevamente lo bloqueamos. Si eso fuera falso, vendría otra condición, otra prueba lógica. La siguiente prueba es si 4462 es menor que 4500. Y nuevamente bloqueamos la referencia, punto y coma. Si eso es así, indicamos buena, bloqueamos la referencia. Y si eso no fuera así, acá ya no podemos simplemente indicar una nueva salida en el caso de que eso no sea así. Tenemos que indicar una prueba más. Punto y coma. Prueba lógica. 4462. Y ahí ya no voy a decir es menor que. Voy a decir es mayor o igual. El signo mayor es la flecha que apunta hacia la izquierda, hacia la derecha. Y el signo igual a continuación. Mayor o igual que 4500. Nuevamente selecciono el anterior para no tener que escribir el umbral porque acá abajo tenemos un símbolo y esto es texto, no es número. 4500. Bloqueo con F4. Si eso fuera verdadero, que seguramente lo es, la última etiqueta que tenemos que indicar es excelente. La bloqueamos con F4 y cerramos la función. Esto, así como está, parece un poco confuso, pero es mucho más práctico que anidar varias funciones sí, porque si se fijan tenemos únicamente dos paréntesis que verificar. Y si anidáramos 4 funciones sí, una dentro de otra, tendríamos una serie de paréntesis que verificar y en cualquier momento podríamos estar cometiendo un error. Esto lo leeríamos así entonces. Si conjunto, primera condición, 4462 es menor a 2500, entonces baja. Si no, 4462 es menor a 3500, entonces regular. Si no, 4462 es menor a 4500, entonces buena. Si no, si 4500 es mayor o igual a... Si 4462, la celda que estamos verificando, es mayor o igual a 4500, entonces indicar excelente. Así sería la forma de leer la función. Le damos Enter para ver si funciona, si está trabajando. Podemos ver que en el primer caso clasificó bien. Nos indica buena para un nivel de producción que está por encima de 3500 y por debajo de 4500. Y la arrastramos con un doble clic en la esquina, o si no arrastrando manualmente pueden elegir la opción que deseen.
Le arrastramos para todos los valores y podemos ver cómo la función, la fórmula que acabamos de detallar, nos permite clasificar a todos los valores en bajo, regular, bueno o excelente. Acá pudieron ver un uso de la función SIN en el que queremos clasificar valores y transformarlos en texto. Ahora probemos un uso en el que podamos aplicar un cálculo. Supongamos que se paga una compensación respecto al nivel de producción. Si tenemos una baja producción se paga una compensación mayor, y si tenemos una producción excelente no se paga compensación. Los valores a pagar los tenemos acá en la columna O. En caso de producción baja tenemos 5, en caso de producción regular tenemos 3, en caso de producción buena tenemos 1 peso por kilo y en caso de excelente tenemos 0. Creamos una columna nueva que se llame compensación. Lo pongo entre paréntesis, pesos por hectárea. Nos interesa saber los pesos por hectárea. Esto podemos hacerlo de dos formas diferentes. Podemos utilizar nuevamente la función SIConjunto para evaluar los valores o podemos hacer una búsqueda como vimos en la clase anterior. Primero vamos a probar utilizar la función SIConjunto para clasificar texto. Vamos a probar si la etiqueta que tenemos en la clase que habíamos definido previamente es alguna de las clases de la tabla y vamos a utilizar esa información para decidir qué compensación utilizar. Utilizaremos SIConjunto. La primera prueba será ver si la clase que estamos evaluando, en este caso la clase I2, la celda I2 que tiene la clase buena, es igual a la clase baja, a la categoría baja que tenemos en la tabla. Bloqueamos baja porque nuevamente estamos haciendo referencia a una celda que queremos que permanezca al momento de arrastrar la función. Si eso es así, si fuera verdadero, entonces multiplicar el nivel de producción por, pongo el asterisco, el valor de compensación establecido para esa clase, 5, y también lo bloqueo porque es una referencia a una tabla que va a quedar quieta. Si eso no fuera así, vamos a evaluar si buena es igual a regular, bloqueo también. Si eso fuera así, multiplicaríamos el nivel de producción por el nivel de compensación para la clase regular, y lo bloqueo también con F4. Si eso no fuera así, si no, vamos a evaluar si la clase que estamos evaluando, buena, es igual a buena. Y lo bloqueo porque estoy haciendo referencia a una celda que quiero conservar. Si eso fuera así, multiplico el nivel de producción por el nivel de compensación para esa clase bloqueado. Punto y coma. Y finalmente evalúo si buena es igual, la palabra que estoy evaluando es igual a la categoría excelente, bloqueada. Y finalmente, si eso fuera así, multiplico el nivel de producción por el compensador que definimos para esa categoría, también bloqueado con F4. Cierro el paréntesis y con eso tengo la función SIConjunto construida. Probamos qué resulta y vemos que en el caso de buena, pagando 1 peso por kilogramo de compensación, tenemos 4.462 pesos por hectárea. En el caso de excelente no tenemos compensación. En el caso de regular la compensación se eleva a 9.000 pesos porque estamos multiplicando por 3. En el caso de buena justamente es el mismo valor que es multiplicar por 1 la producción. Y en el caso de baja pueden ver que estamos multiplicando por 5 el nivel de producción. Entonces fíjense cómo podemos hacer cálculos aplicando diferentes coeficientes o diferentes incluso funciones según una variable categórica que estamos evaluando, que en este caso es texto. Ahora, ya entendieron esto, ya vieron la forma que se podría utilizar SIConjunto. Bueno, vamos a enlazar entonces con la clase pasada y vamos a ver de qué forma se podría haber hecho esto de otra manera. Con la función buscar B. Porque si se fijan, nosotros tenemos un valor que estamos buscando, que es justamente la clase, y tenemos una tabla en la que está ese valor y también el valor que queremos tomar. Entonces bien podemos utilizar la función buscar B. Buscar B. ¿Qué estoy buscando? Esa celda y el contenido de la celda I2, la variable buena, el texto buena, punto y coma. ¿Dónde lo estoy buscando? Lo estoy buscando en la tabla, en el rango comprendido entre N3 y O6. Si se fijan, ese es el rango dentro del que se encuentra en el primer lugar la columna que tiene las distintas clases y en segundo lugar la columna que tiene el compensador. Como no queremos que esa tabla se vaya deslizando hacia abajo, apretamos F4 para bloquear
las referencias a fila y columna, tanto de la primera fila como de la última. Punto y coma. ¿Cuál es el indicador de columna de la celda que estamos, del valor que queremos recuperar? Nosotros queremos recuperar el compensador, entonces el indicador de columna es la columna 2, que es justamente la columna en la que está el valor del compensador. Punto y coma. Indicamos falso porque nosotros queremos una coincidencia exacta. Vemos el resultado. Y vemos, si aplicamos eso, podemos ver que justamente estamos trayendo el valor del compensador a la tabla en la que estamos trabajando ahora. Eso no es justamente lo que necesitamos. Nosotros queremos saber el nivel del compensador por hectárea. Pero podemos ver fácilmente que teniendo ese valor, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo ahora por el nivel de producción que tenemos en kilogramos por hectárea. Y ahora ya estamos obteniendo nuevamente el monto que hay que pagar al productor debido a que tuvo una baja producción, por ejemplo en este caso. Fíjense cómo podemos afrontar un problema de dos formas diferentes, utilizando una función lógica, en este caso sí conjunto, o utilizando lo que vimos en la clase pasada, que es la función buscar B. Ahora intentaremos utilizar otra función para poder hacer una doble comparación. Vamos a tratar de identificar en qué sitios definidos como loma se obtienen valores de producción excelentes. Y eso lo vamos a tener que utilizar una comparación doble para poder determinar en qué lomas los valores de producción son excelentes. Voy a indicar acá una nueva columna que sería sitio óptimo, por ejemplo. Puedo poner un título. Y nosotros lo que queremos ver es evaluar si la variable sitio es igual a loma y si la variable clasificado es igual a excelente al mismo tiempo. Para ello podemos utilizar, como vimos en la presentación, la función i. Signo igual, i. Primera condición, si el sitio es igual a, entre comillas, loma. Punto y coma. Segunda condición, si la clasificación que ya habíamos hecho previamente es igual a excelente. También entre comillas porque es un texto. Cierro paréntesis. Lo dejamos acá. Fíjense qué ocurre cuando uno evalúa una función i sin incorporarla dentro de otra función. Pueden ver que el resultado es o verdadero o falso. En este caso, las lomas excelentes, con niveles de producción excelentes, van a figurar como verdadero. Las lomas que tuvieran una producción que no sea excelente, que sea simplemente buena, van a figurar como falso. Y todos los lugares que no sean lomas también van a figurar como falsos. Ahora, puede ser que a ustedes no les interese ver simplemente verdadero o falso. Puede ser que ustedes quieran ver, por ejemplo, la variable sitio óptimo, el texto sitio óptimo en el caso en el que esto se cumpla, o sitio no óptimo en el caso en el que no se cumpla. Para eso deberían incluir esta función i dentro de otra función si. Si i h2 es igual a loma e i2 es igual a excelente, si el resultado de la función i es verdadero, igual a verdadero, entonces, punto y coma, indicar óptimo, entre comillas siempre, si no, indicar. Y acá podríamos hacer dos cosas. Podríamos indicar, por ejemplo, no óptimo, no ideal. Y fíjense qué ocurre. Cierro paréntesis. Y pueden ver que se indica óptimo y no ideal en los casos en los que corresponde. Pero podría ser que ustedes únicamente quieren ver óptimo cuando eso sea óptimo y que en el caso de que no sea óptimo, el resultado, en el caso de que la función i dé falso, quieren ver la celda vacía, no quieren ver nada. Eso lo pueden hacer simplemente colocando dos comillas que no contienen ningún texto, dos comillas vacías, en el lugar de la respuesta del valor si falso. Si se fijan, si ahora parece que la celda está vacía, pero la celda contiene una función, si corren esa función a otras líneas, van a ver celdas con resultado vacío en el caso de que el resultado de la función i sea falso, y cuando el resultado de la función i sea verdadero, van a poder ver el texto que ustedes definieron, que sería la palabra óptimo. De esa forma pueden generar una herramienta que etiquete valores, por ejemplo, que etiquete valores atípicos, que etiquete valores destacados, que etiquete valores muy bajos, y que permita definir rápidamente
cuáles son los valores que cumplen con esa condición. Pasemos a ver ahora las funciones estadísticas. Vamos a trabajar con la misma base de datos y vamos a empezar a aplicar las distintas funciones estadísticas. Supongamos, vamos a crear acá una especie de tabla de resumen de estos datos, trabajando siempre con la variable, en principio, producción en kilogramos por hectárea. Vamos a crear una pequeña tabla de resumen para ir volcando los resultados de las pruebas que hagamos. La primera pregunta que podemos tener es cuántos datos tiene esta tabla, en cantidad. Queremos saber justamente cuántos registros hay en esta tabla. La forma más sencilla en la que pueden hacerlo en Excel es seleccionar todos los datos y ver acá en recuento cuántos valores numéricos tiene en la tabla. Fíjense que tenemos 6.362 valores numéricos. Lo podemos comprobar si venimos al final de la columna, vamos hasta el inicio seleccionando todo y vemos el valor. 3.661 valores numéricos y el 62 era justamente el título. Entonces pueden copiar este número y ponerlo acá y ya sabrían la cantidad. Pero eso no es muy práctico porque si ustedes agregan un dato tendrían que hacer ese proceso nuevamente. Entonces es interesante tener una función que nos cuente las celdas con valores numéricos. Y esa función, como vimos en la presentación, es la función contar. Contar un rango de celdas. Desde el primer valor de producción, y ahí para hacerlo sencillo, para hacerlo fácil, presiono Control y Shift y le doy a la tecla de abajo, a la flecha que va hacia abajo. Y van a ver que automáticamente seleccioné todo el rango de trabajo. Cierro el paréntesis. Y si se fijan, estoy contando los valores numéricos existentes entre la celda E2 y la celda E6362. Los valores numéricos existentes son 3661. Ahora, supongamos que la tabla cambia y supongamos que por alguna razón desaparecen una cierta cantidad de valores. Fíjense cómo automáticamente el conteo cambia y se actualiza. Deshago la eliminación y pasamos a ver otra. ¿Cuántos de estos registros tienen valores de producción superiores a 2500? Cantidad mayor a 2500. Para eso existe la función contar sí. Contar.sí. Que tiene como criterio, primero, en primer lugar, el rango que queremos contar, igual que en la función anterior, desde la celda E2 hasta la celda E6362. Y como segundo criterio tiene una condición. En este caso la condición que queremos evaluar es si los valores son mayores a 2500. Pero no podemos indicarla simplemente escribiendo mayor a 2500, sino que tenemos que indicar como texto. Abro comillas, mayor a 2500. Esto lo vimos en la presentación cuando queríamos evaluar si un valor era positivo y poníamos mayor a 0. Abro comillas, mayor a 2500, cierro comillas, cierro paréntesis. Y fíjense que tenemos 5815 valores que resultan mayores a 2500. Podríamos así evaluar otra condición. Podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si yo quisiera saber cuáles son los menores a 2500? Cambio la etiqueta simplemente para verlo de otra forma. Y acá en la condición vengo y modifico el mayor por un menor. Y lo que conocemos es que tenemos 546 datos donde el nivel de producción en kilogramos por hectárea es menor a 2500. Veamos entonces una medida de tendencia central. En primer lugar veamos el promedio. Queremos conocer el promedio de la producción en kilogramos por hectárea para todos los datos. O la media aritmética. La función que nos permite calcular la media aritmética se llama promedio en Excel. Promedio de todos los datos contenidos entre E2 y E6362. Y pueden ver que el promedio es 4027,47. Acá puedo reducir decimales o puedo dar formato de número con punto decimal. Desde la barra de formato de texto, de formato de datos. Ahora podríamos decir, bueno, ¿cuál es el promedio? Pero no de todos los datos, sino únicamente de los sitios que están en condición de loma. En ese caso, si recuerdan la presentación, tenemos la función que se denomina promedio sí. Promedio.sí.
que esa función nos pregunta, en primer lugar, el rango de los valores que queremos evaluar. En este caso, lo que queremos evaluar es si el sitio corresponde a una loma. Entonces seleccionamos desde H2 hasta H6362 todos los sitios ya clasificados. Punto y coma. Punto y coma. ¿Y qué queremos evaluar? Queremos evaluar, y eso tenemos que indicarlo como texto, que eso sea igual a algo. En este caso igual a loma. Tiene que estar escrito de la misma forma que en el que están dentro del texto. Punto y coma. ¿Y qué es lo que queremos promediar? ¿Cuál es la columna que queremos promediar? Ahí sí tenemos que mencionar ahora los números que queremos promediar. En este caso de E2 hasta E6362. Cierro paréntesis y doy Enter. Y si se fijan, obtengo el promedio, pero únicamente de las filas donde el nivel de producción corresponde a una loma. Para evaluar, para ver que esto está funcionando bien, vamos a tratar también de calcular el nivel de producción para los bajos. Promedio, bajos, y repetimos la operación para poder entenderla bien. Promedio sí, el sitio, punto y coma, si el sitio, abro comillas, signo igual, bajo, cierro comillas, punto y coma, y ahora elijo desde E2 hasta E6362 la columna de producción, que es la que quiero promediar. Cierro paréntesis, Enter, y veamos el resultado, y fíjense que, le doy formato, el nivel de producción de los bajos es mucho menor que el de las lomas y es únicamente de 2.532 toneladas. Kilogramos por hectárea. Entonces acá teníamos el promedio de lomas, el promedio de los bajos. Voy a reordenar esto. Y nos podría interesar calcular la mediana. Para eso tenemos la función mediana. Nuevamente mediana de un rango, desde E2 hasta la última fila que queremos evaluar. Cierro paréntesis. Y podemos ver que la mediana es diferente que la media. La media es 4027 y la mediana es 4087. Dentro de todos los datos cumplen con la distribución normal, porque se acerca mucho a la distribución normal, porque la media y la mediana comparten valores muy cercanos. Podríamos evaluar entonces ahora algunas medidas de variabilidad. En primer lugar, podríamos probar de calcular el desvío estándar. Y como recuerden que esto es únicamente una muestra, no es la total de la población, no es el total de los ciclos que hizo la cosechadora, sino que es únicamente una selección de datos de la cosechadora, estamos trabajando con muestreo. Nos interesa el desvío estándar muestral. Para ello utilizamos la función desbest.m, indicando el rango para el que queremos calcular el desvío estándar, que en este caso es la cantidad de celdas que contienen valores de producción. El desvío estándar muestral es de 1110 kilogramos por hectárea. Ahora probamos calcular la varianza. La varianza podríamos hacerlo de dos formas. Podríamos utilizar la función var s, que es la varianza de una muestra, calculada para todas las celdas de producción, y eso daría un valor de 1.233.258 kilogramos por hectárea al cuadrado. Ahora, otra forma de calcular el mismo valor de varianza es elevar al cuadrado el desvío estándar. Desvío estándar elevado al cuadrado, y van a ver que obtenemos exactamente el mismo valor porque se cumple la definición de que el desvío estándar es la raíz de la varianza. Quisiéramos conocer el mínimo y el máximo.
Para ello contamos con la función min para el mínimo, y la función max para el máximo. Y si quisiéramos conocer a su vez, por ejemplo, el cuartil 3, el valor que deja por debajo del 75% de los datos, podríamos utilizar la función cuartil. Seleccionamos los datos que queremos ordenar y analizar mediante el cálculo del cuartil. Punto y coma, y indicamos el cuartil que queremos. Y ahí pueden ver una definición de cuál es cada cuartil en la ayuda. Dice que 0 indica el valor mínimo, 1 indica el primer cuartil, el percentil 25, 2 indica la mediana, que es el percentil 50, o el cuartil 2, 3 indica el tercer cuartil, que equivale al percentil 75, y 4 indica el valor máximo. Nosotros queremos 3, entonces indicamos 3. Y si se fijan, el valor del cuartil 3 es 4755. Queremos comprobarlo y calcular el percentil 75, a ver si coinciden. Percentil 75, la función de percentil es justamente percentil del rango de producción que queremos evaluar, punto y coma, 0.75 es la forma de indicarlo, cierro paréntesis, y si se fijan, el percentil 75 tiene exactamente el mismo valor que el cuartil 3. Podríamos calcular cualquier otro percentil sin problema de esta forma. De esta manera vieron cómo se pueden utilizar las funciones lógicas que vimos en la clase para poder clasificar valores y poder realizar cálculos específicos dependiendo de qué tipo de valor estamos analizando o si un valor cumple o no una condición. Y también vieron de qué forma se pueden utilizar las funciones estadísticas de que dispone Excel, que las van a poder encontrar también dentro del menú funciones buscando en la sección estadística. Estas son las funciones estadísticas disponibles, que son muchas y está interesante ponerse a ver un poco qué significa cada una o qué herramienta representa cada una. También pueden venir a la barra de fórmulas y buscarlas dentro de la sección estadística, más funciones estadísticas, y están también las mismas funciones para llamarlas directamente desde acá, en lugar de simplemente tener que escribir su nombre, o que escribir el nombre es más rápido. Hay otras funciones que estaban en la presentación que no las vimos en la práctica, pero les invito a que vayan practicando, mirando la presentación, viendo la definición y practicando con algún conjunto de datos para poder aprender a utilizarlas a todas. Son funciones que en general les van a resultar de utilidad cuando tengan que analizar información. Nos vemos en la siguiente clase.